Evangelio del día viernes 14 de marzo de 2025. Viernes de la primera semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Nos encontramos en un tiempo de conversión, en un tiempo que señala a nuestra iglesia que debemos buscar una renovación personal, interior sobre todo. Y el Evangelio según San Mateo nos pone y nos plantea exactamente en dónde debemos estar respecto al amor al prójimo. Y este Evangelio nos habla precisamente que si nuestra justicia no es mayor que la que el mundo predica, pues no entraremos nosotros al reino de los cielos. Y por eso nos pone eh, algunas pequeñas como garantías o pequeñas normas donde nosotros debemos cambiar nuestra actitud respecto de nuestro prójimo. Eh, Nosotros sabemos que privar de la vida a alguien es contra el quinto mandamiento. Y por tanto, cuando dice el Señor, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal, para matar no es solamente privar de la vida física, sino también el que se enoje con su hermano y lo lleve al tribunal. También le hace un daño equivalente. El que insulte a su hermano será llevado al tribunal. El que desprecia a su hermano será llevado al tribunal. Estamos hablando del tribunal de la justicia divina, porque el humano es lo de menos. La justicia divina es de una magnitud que no nos podemos imaginar, porque la transgresión de la norma desde el punto de vista jurídico no tiene la trascendencia de la transgresión de la norma moral, que está envuelta en una norma jurídica muchas veces, la mayoría de las veces, aunque ya se ha separado la moral y la ética de las normas jurídicas. Pero si nosotros buscamos la norma de Dios, las normas de Dios que están en los mandamientos, veremos la aplicación de la justicia de Dios de una manera inimaginable, porque Dios nos conoce perfectamente y sabe por qué pecamos, cuándo pecamos y cómo pecamos, y lo que había detrás en nuestra intención. Y por eso nos habla, el que mate será llevado al tribunal. Pero aquí no solamente eso, al tribunal de la justicia de Dios, el que se enoje con su hermano, el que lo lleve a un tribunal, el que insulte a su hermano y el que lo desprecie. Completísimo, ¿verdad? Revisa dónde estás respecto del amor a tu hermano. Y cuando tú vayas y dejas tu ofrenda ahí al altar, primero revisa cómo tienes la relación con tu hermano. Si le tienes que pedir perdón o lo tienes que perdonar. Porque muchas veces pediste perdón a la persona, pero se la pediste por WhatsApp. ¿Y sabes qué? Hay cosas que no se pueden pedir perdón por WhatsApp. Se tiene que hablar por teléfono y dar nuestra carita, como dicen algunos puertorriqueños, tu carita de lechuga y pedir perdón.
Tienes que ir y pedir perdón o bien perdonar de corazón, olvidando los agravios que hemos recibido. Porque si tú dices que perdonas, pero tienes en cuenta todo lo que te hicieron y lo tienes en una lista, que en cuanto llegue tu hermano vas a empezar desde Adán y Eva hasta el momento actual, pues no has perdonado, hermano. Aquí ponía una chica en uno de los chats de los programas, ¿cómo debo vivir la divina voluntad si me engañó mi esposo? Y entonces nosotros le contestamos, si eso hizo tu esposo, primero perdonándolo, porque a ti también te ha perdonado Dios, te ha perdonado Jesús, lo que tú has hecho. Y contestó, yo ya lo perdoné de corazón. Ah, ya lo perdonaste de corazón. Entonces, ámalo como Jesús lo ama. ¿Cómo lo ama Jesús? No solamente lo perdona, lo ama y se olvida de ese pecado. Pues lo mismo tú como esposo o como esposa, como amigo, como amiga, como profesor, como alumno, como profesor, como hermano, con hermana, como papá con hijo, hijo con papá. ¿Cómo está ese trato a tus hermanos? Si nosotros tenemos nuestra ofrenda en el altar y vemos que estamos en este proceso de que no hemos perdonado, no hemos pedido perdón, dice el Señor, deja tu ofrenda para que valga, ve y arréglate con tu hermano y luego regresa para que tu ofrenda valga. ¡Qué fuerte! Y luego nos dice, arréglate con tu adversario. Mientras vayas por el camino, no sé, que te entregue al juez y luego el juez al policía y luego te metan a la cárcel. Y no vas a salir de ahí hasta que pagues hasta el último céntimo. Tenemos que pagar hasta el último céntimo, haciéndonos ver la presencia y la realidad del purgatorio. Este es uno de los fundamentos del purgatorio. Pagarás hasta el último céntimo, porque Dios aquí nos habla del tribunal y justicia divinas. No nos habla del tribunal humano. Fíjense cómo va llevándonos primero al Tribunal Supremo. ¿Cuál es el Tribunal Supremo? Pues no es el humano. Cuando nos habla de dejar la ofrenda, ¿a qué justicia se refiere? A la divina. Y cuando nos habla de entregarnos al juez, que es Jesús, y Jesús nos entregue al purgatorio o nos entregue al infierno porque no tenemos otra salida después de lo que hicimos, y te metan ahí en la cárcel, porque nosotros vemos el purgatorio románticamente, y el purgatorio no es romántico, hermanos. El purgatorio es dolorosísimo. Todos los sufrimientos de la tierra, todos los sufrimientos de la tierra no se pueden sumar a un solo sufrimiento del purgatorio. Es durísimo. Entonces, dice, te van a meter en la cárcel. Eso si alcanzas el purgatorio. Si no te arrepientes, no alcanzas el purgatorio. Y además de todo, dice, estarás ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Hay pecados irreversibles si no te arrepientes. Si tú vives en pecado mortal y te mueres ese día, te vas al infierno. Porque ya no te dio tiempo de pedir perdón. Las personas piensan que les va a dar tiempo de pedir perdón, de arrepentirse. No. A veces no te da tiempo de arrepentirte. Te cae un ladrillo en la cabeza, te mueres. Cruzas la calle y te apachurran, te atropellan. Te mueres dormido. ¿Cuántas personas han muerto dormidas? ¿Tú sabes cuántas? Muchísimas. Yo tengo amigos que se han muerto dormidos. Por eso estemos preparados. Estemos en estado de gracia. Busquemos el estado de gracia. ¿Cómo? Dejando el pecado y poniendo los medios para dejar el pecado. Pagaremos hasta el último centavo. La cuenta que tenemos, la tenemos que saldar. Y a veces la cuenta es pesada. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a saldar la cuenta y que nos inspire qué debemos hacer para, además de la penitencia que nos deje el sacerdote en la confesión, hacer la penitencia correspondiente para poder purificar ese pecado. ¿Cómo lo purificamos? Con oración, penitencia, sacrificio, ayuno y obras de misericordia, especialmente la limosna. Pues en este tiempo veamos la justicia divina, no solamente la justicia humana. Si entramos al tribunal de la justicia divina, ¿cuál sería la sentencia para nosotros? Y actuemos en consecuencia. Que Dios te bendiga.